Hola, ¿cómo están hermanos y hermanas de la Iglesia Zoe? Qué bendición poder compartirles un domingo más la palabra de Dios por este medio. Gracias a Dios por estos recursos y que nos da la oportunidad de compartir un poco de su palabra a través de esto y pues ser alimentados este domingo con su palabra. Hoy vamos a hablar en la misma idea que estamos teniendo de los diferentes domingos, de unos versículos que yo he titulado, basado en una declaración que está ahí en los versículos, que dice, se levantó y le siguió. Mateo 9, 9 al 13. Lo voy a leer rápido. Cuando se marchaban de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo. Estaba sentado en la oficina de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Lo oyó Jesús y dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si necesitan, pónganle pausa, vuélvanlo a leer y ahí revisen con calma algunas cositas. Aquí nos encontramos una parte interesante de la palabra de Dios. Mateo, hablando de sí mismo, compartiéndonos algo que él había vivido con Jesús, que él había experimentado con Jesús y que pues Dios lo guió para que lo pusiera en este manual de discipulado, por así decirlo, que ellos hicieron para los primeros cristianos. Nos encontramos aquí a Jesús, exactamente después de haber sanado a un paralítico. Es algo curioso. Este paralítico no se podía levantar. Dice aquí que estaba el paralítico ahí. El paralítico estaba pidiéndole a Jesús algo y Jesús le dice, levántate y anda. Y exactamente esa fue la frase que enlaza un poquito con lo que vamos a ver. Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Aquí lo hemos hablado, aunque no me voy a meter este versículo anterior, pero hablamos de esto. Alguien que era cargado por una camilla, sanado por Jesús, ahora podía cargar su camilla. Le dijo, levántate y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sí? No nos metemos en esos versículos, nada más lo uso para referencia. Vamos al versículo 9, que es el que vamos a analizar en estos momentos. Vamos a analizar un poquito, a pensar en lo que nos dice el texto que leímos, que es donde me voy a centrar. Se levantó y le siguió. Aquí nos encontramos a Jesús, les decía, en su pueblo, en su ciudad, Capernaum, donde vivía Jesús, donde había hecho su lugar donde él iba a estar para pues trabajar y para hacer todo lo que necesitaba hacer. Y ahí nos encontramos que pues hizo esta sanidad de este paralítico y entonces vio a una persona. Y vuelvo a insistir en esto que hemos trabajado estos días. Voy a poner un ejemplo de lo que aquí nos habla y de lo que nosotros podemos aprender. Algunas veces, así ha pasado en algunas personas, han estado en un lugar, en otro lugar, intentando ver si pueden hacer esto, si pueden hacer lo otro, si pueden hacer aquello, si pueden estudiar aquí, pueden estudiar allá, y de repente dicen, bueno, pues métete de pastor. Como si fuera un trabajo para los que no encuentran otro lugar o para los que no tienen otra cosa que hacer. Pongo el ejemplo del pastor. Aquí sería un discípulo. De repente las personas piensan, no, bueno, es que los discípulos pudieron estar con Jesús porque no tenían otra cosa que hacer. Estaban ahí sin hacer nada, tranquilamente, ¿no?
Fíjense bien cómo nos narra esta parte. ¿Recuerdan lo de las dos parejas de hermanos que llamó Jesús? Estaban pescando, estaban remendando sus redes, estaban ocupados, estaban luchando por su vida, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y aquí va pasando Jesús. Y entonces, allí en su ciudad donde él sabía, no es de que, qué casualidad, a ver tú. No, Jesús ya tenía un plan para saber a quién llamar, cómo llamarle, cuándo llamarle y qué esperar de él. Porque era la ciudad donde él tenía su centro de operaciones, por así decirlo. Pasó entonces por ahí, ya se iba a retirar de esa ciudad y iba a ir a otras partes. Y aquí dice la palabra de Dios, en el griego, en el idioma en que se escribió, al menos las copias de las copias, que Jesús reconoció a Mateo. En la traducción nada más dice vio, pero en el original dice reconoció. Jesús conocía a Mateo y cuando pasó lo reconoció que era Mateo. Es algo interesante. Si Dios te está llamando a ser su hijo, a trabajar para Él, en la iglesia como un miembro más o en el ministerio de tiempo completo, como sea, no es porque, a ver tú de repente, no. Es porque Él te conoce bien, te reconoce en donde quiera que lo encontraras, en donde quiera que Él te viera, Él sí diría, sí, es Hugo, es uno de mis discípulos. O, sí, es Hugo, pues viene de vez en cuando a la iglesia. Algo así, ¿no? Jesús te reconocería. Jesús reconoció a Mateo, no fue de que de casualidad lo llamó. Lo reconoció porque tenía un plan, porque en esa ciudad donde él vivía, ahí estaba haciendo algunas cosas. ¿Dónde lo encontró? Jesús a Mateo, en su trabajo. En el original se dice que estaba sentado en la mesa de los impuestos. Si lo tradujéramos un poquito como esta que les leí, estaba en la oficina de aduana. Así se podría decir. Oficina de aduana. A esa ciudad o a ese pueblo eran muy pequeños. Cuando llegaban con mercancías para vender en esa ciudad o que habían ido a comprar a otra ciudad, en la entrada estaba la oficina de impuestos aduanales. Entonces tenían que pagar por ingresar los productos, las mercancías, cuando eran asuntos comerciales. Y ahí trabajaba este Mateo. Me puse a investigar un poquito más y me llamó la atención que un sociólogo que estudia los tiempos de Jesús dice que no todos los recaudadores de impuestos eran ricos, porque no era que les diera un gran sueldo Roma, no era que el gobierno les pagara lo mejor de lo mejor, eran un empleado más, no tenían más que cualquier otra persona. Y hay datos en donde los sociólogos han encontrado que esos recaudadores de impuestos a veces eran tan pobres como cualquier otro ciudadano y entonces pues morían pobres también. El caso de Mateo no era así, era mal visto porque además de cobrar esos impuestos aduanales, por así decir, o en los cambios de moneda, porque cada ciudad o cada región tenía sus cambios de moneda y hacía unos cobros, pues él abusaba de todo esto. Y por eso se había enriquecido más de lo que otras personas se habían enriquecido. Era frecuente, pero dice que también, estos historiadores dicen, sociólogos dicen que también había un gran número de recaudadores de impuestos que no se enriquecían porque simplemente eran empleados de un gobierno corrupto como era el de Roma, ¿no? El que daba preferencia a sus ciudadanos por encima de sus pueblos esclavizados o pueblos puestos a trabajar a su servicio. Bueno, la cosa es que, ¿cómo estaba Mateo? Ocupado, ganándose la vida. No estaba en el patio de su casa así aburrido, como dije la otra vez, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Qué vida tan aburrida. ¿En qué me entretengo? ¿Ahora qué voy a hacer este día? No era esa persona, ¿verdad? Que se paraba a la 1 de la tarde, 2, a ver qué iba a hacer ese día, y solamente se sentaba si dijéramos ahora, a ver televisión, a
nada de nada, no hacer nada. No, Mateo tenía su trabajo, tenía sus jefes, tenía que entregar reportes, tenía que entregar todo lo que debería entregar, porque él se dedicaba a cobrar, les decía, los impuestos de la mercancía que metían a esa ciudad o a esa región para vender o que habían comprado en otro lugar, y además de los cambios de monedas. Ahí estaba, trabajando en su oficina, Mateo. Y el que nos dijera ahí que estaba sentado, en el idioma original nos habla de que estaba bien sentado. No es de que Mateo iba pasando por ahí, de repente se sentó tantito a descansar o fue a saludar a un amigo. Ay, ahí están sentados en la mesa de los impuestos. No, sentado habla de algo bien establecido. Por eso los traductores le pusieron que estaba trabajando en la oficina de impuestos aduanales. Ahí estaba, ese era su trabajo. En horas de trabajo, ¿dónde podían encontrar a Mateo? En ese lugar. Y tenía que responder, tenía que entregar el dinero recaudado, los impuestos recaudados, informes, todo lo que les he comentado, y él tenía que estar ahí, cobrando. No se le podía pasar a alguien, ¿y por qué se pasó este sin pagar? ¿Y por qué está esta mercancía aquí? Todo estaba muy supervisado y checado. Eran lugares muy pequeños y el gobierno romano era demasiado supervisor de todas las cosas. Y ahí estaba Mateo. No estoy tampoco diciendo pobrecito de Mateo, no, ¿verdad? Lo que hemos explicado es que pues la mayoría de las personas que cobraban impuestos no se enriquecían, pero uno de los que sí se enriqueció, nos dice la tradición, no es lo que normalmente uno ha pensado, fue Mateo. Pero ahí estaba, en la oficina de recaudación de impuestos aduanales, muy ocupadísimo, trabajando, con una responsabilidad y con alguien a quien responderle, a sus jefes. Seguramente tenía personal. Algo pasó. Yo no te estoy diciendo que hagas lo que hizo Mateo en el sentido literal, sino en el sentido espiritual de las cosas. Quizá medio literal, a veces sí se necesita medio literal, que dejes de hacer lo que estás haciendo y quizás sea, en lo que decíamos otra vez, cambiar el orden de prioridades. La cosa está ahí. Ahí está Mateo, con jefes, con responsabilidades, con trabajo, con familia que mantener, con todo lo que se necesitaba hacer en ese momento. Se encuentra Jesús con Mateo, lo reconoció y hasta está su nombre. Y en una forma está su nombre, el mismo que escribe el Evangelio, porque habla de algo que hace Jesucristo, nos personaliza. Jesucristo nos dice, a ver, todos los que quieran, vengan, síganme. Y ya después va por adelante viendo, ¿cómo te llamabas tú, el gordito, tú, el chaparrito? No es así Jesús, ¿verdad? Jesús encuentra una forma de tener un encuentro personal, íntimo, y hacer un llamamiento personalizado. Ahí le estaba hablando así, a ti Mateo, a ti te digo Mateo, sé que eres un recaudador de impuestos, sé quién eres, sé en qué trabajas, sé cómo es tu vida, sé todas las responsabilidades que tienes en tu trabajo, pero ¿sabes qué? A ti te digo, sígueme. El Evangelio no es para personas desocupadas. Servir en una iglesia y trabajar en una iglesia como miembro en plena comunión con todo el ánimo no es para terapia ocupacional de aquellos que no tienen que hacer en todo el día. No, el Evangelio es para personas ocupadas, para personas con responsabilidades, quizá para personas apuradas, angustiadas, porque el Evangelio viene a responder a necesidades específicas que vive cada persona. Y ahí estaba Mateo, trabajando, y seguramente había visto a Jesús varias veces, pueblo chico, y conocía bien quién era Jesús, y Jesús conocía bien quién era Mateo, y Jesús le dice, a ver Mateo, a ti te digo, ven, sígueme. Y aquí viene una cuestión interesante. Jesús le dijo a Mateo, sé mi discípulo. Y utiliza un verbo conjugado en un imperativo presente. No le dijo,
si puedes, ay cuando tengas tiempo, ay cuando ya no tengas muchas ocupaciones, ay cuando ya se te acabe tu trabajo, ya no tengas nada que hacer, si gustas, ¿cómo ves? ¿Te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? No, Jesús lo dijo con un imperativo presente. Hoy, en este instante, ahorita, sígueme. Y Mateo pudo haber pensado muchas cosas. Y yo me puedo imaginar, no lo dice la Biblia, pero me puedo imaginar cuánto pasó en la mente de Mateo en unos segundos, en unos instantes. Y quizá pudo haber Mateo pensado, sí, pero mira, tengo familia que mantener. Tengo mis jefes a los cuales responder. Tengo impuestos que entregar. Tengo que hacer cuentas. Tengo que cerrar este asunto. Tengo que hacer todo lo que necesito para que no quede nada así al aire y que puedan hasta culparme de algo, de un desfalco. Tengo muchas cosas por hacer y quizá las hizo. No lo sé. Aquí la Biblia no nos narra así tiempos precisos, sino nos narra situaciones especiales que quiere que nosotros consideremos. Y nos deja abiertas otras situaciones para que hagamos ejercicios como este que les estoy haciendo. Y ahí estaba Mateo. De repente podría pensar, pues, ¿qué opina este? ¿Qué piensa este? ¿Qué me puede enseñar? ¿De qué habla este? Sí lo he escuchado, habla bonito, tiene cosas interesantes, interpreta bien la ley, pero ¿qué me puede ofrecer a mí? ¿Qué puede ofrecerme de más de aquello de lo que ya tengo? Y después de haber analizado, no sé si rápidamente, no sé si en instantes, no sé si en segundos, no sé si a lo mejor se tomó 1 o 2 minutitos, no sé. O quizá hasta yo ya lo había analizado antes. Quizá en tiempos antes él debió haber dicho, ¿qué pasaría si Jesús me llamara? ¿Lo seguiría? Y a lo mejor él después de escuchar algunos de sus mensajes diría, sí, ok, sí lo seguiría. Quizá pudo haber sido. No lo sé. Pero al menos en ese momento Jesús le dice, hoy sígueme. Y entonces Mateo hace algo. Se levantó y le siguió. Ok, no dice Jesús lo levantó. No dice Jesús le dijo, ándale, ándale, sí puedes, vente, lo vas a lograr. Ánimo, 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 ándale, tú puedes seguirme, tú puedes. No, aquí hay una palabra interesante que les voy a explicar por qué enfatizo esto. En griego hay una terminación que tiene que ver con algo que haces por ti mismo. Y la terminación istemi. Aquí se levantó, se pronuncia anistemi. Es decir, él se levantó a sí mismo. Nadie lo tuvo que convencer. Nadie le tuvo que decir, ándale, levántate. Nadie le tuvo que decir, mira, te va a ir bien, mira, oye, comprende, pues ve todo lo que está pasando, todo lo que ha hecho Dios por ti, todo lo que te ha cuidado, todo lo que te ha bendecido, todo lo que has recibido de Él. Nadie lo tuvo que motivar, nadie lo tuvo que animar, nadie tuvo que estar ahí, ándale, 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 pásale, pásale, ve, ve, levántate, levántate, ¿no? Porque es mucho el valor que se necesita para ser un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús que ha entendido bien su mensaje, aunque tiene muchas cosas que hacer, aunque quizá todavía le falta más fe, todavía tenga dudas, todavía muchas cuestiones a su alrededor, se levanta a sí mismo. No dice lo levantaron, no dice lo levantó Jesús. Lo estoy enfatizando mucho, pero eso es, ¿qué dice? Él se levantó a sí mismo, dejó de hacer lo que estaba haciendo, puso prioridades en su vida como los demás. Esto estaba en primer lugar, esto estaba en segundo, pero ahora que me llama Jesús y he dejado a Dios en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, creo que tengo que hacer las cosas como las debo hacer y poner el orden a las prioridades que tengo que poner. Y se levantó a sí mismo. Y además nadie le volvió a motivar, como les digo. Nadie le dijo, ahora ya te levantaste, ahora síguelo.
ahora ve, mira, te va a dar esto, te va a convenir aquello, tiene esto muy padre, esto es lo mejor, mira, por acá, por allá. No. También esta palabra es, él le siguió. Él se convirtió en su discípulo, decidió caminar detrás de él por el camino que él estaba indicando. Es importante pensar en esto. No es fácil. Cuando a mí me llamó Dios a ser pastor, yo me tardé 2 o 3 años. Y le ponía todas las excusas, estoy en la preparatoria. Entré a la universidad, estoy en la universidad. Y no, mira, los pastores lo que les hacen, y los pastores lo que sufren, y los pastores lo que no sé qué. 3 años, más o menos. Me tardé esperando, haciendo esperar a Dios, cuando Él me llamó para prepararme para servirle. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y a lo mejor podría añadir, pues en ese tiempo yo tendría unos, no sé, 18, 19 años. Mis amigos, el deporte, todo lo que pude haber pensado en ese momento. Me costó, sí, cuesta. Y todavía me cuesta. Si aún hoy Dios me dijera, te me vas a ir a Irak o a no sé dónde a predicar, sí la pensaría 2 veces. No es fácil, ¿verdad? Por eso te estoy poniendo este ejemplo. Pero, ¿qué está esperando Jesús? Hoy Jesús nos dice a todos, levántate y sígueme. Y Él está esperando que después de haber hecho todo lo que tengas que hacer, te levantes a ti mismo y tú le sigas. No te estoy hablando de tiempo completo, a menos que así sea. Pero aún para servir en la iglesia, en el tiempo que tienes que servir, ¿qué vas a hacer? Mateo se levantó y le siguió. ¿Tú qué vas a hacer? Que Dios te bendiga.